Bien, creo que vamos empezando. ¿Me escuchan todos? Vamos probando, ¿me escuchan todos? ¿Y ven la Sí, diapositiva? sí, sí. Sí, doctor. ¿Se logran Está visualizar las bueno. diapositivas que estoy? Sí, sí se observa. Perfecto, bien. Empezamos entonces con los que estén presentes. Importante es tratar de comunicarles, darles un poco de información y a la vez recomendaciones sobre lo que es salud mental, riesgos psicosociales y más aún en esta situación de pandemia, prevención de este COVID-19. Y bueno, para quienes no me conocen aún, mi nombre es Ángel Seminario Pozo, soy médico de profesión, que trabajo en el rubro de medicina ocupacional y pues bueno, vamos a conversar un rato. ¿Ok? Vamos a hablar en primer lugar de lo que es salud mental, enfocado más que todo en el tema de la pandemia, ¿no? De lo que está provocando, digamos, psicológicamente el tema de la pandemia del COVID-19 en las personas. Tener en cuenta que la salud mental es muy importante. Es muy importante tenerla en cuenta ya que dentro del concepto general de salud, la salud mental influye directamente sobre todos síntomas, sobre diferentes síntomas somáticos que puede haber, ¿no? El concepto de la Organización Mundial de la Salud enfoca a la salud como tal al completo estado de bienestar físico, mental, psicológico, social e incluso económico. Es decir, que para hablar de que una persona está bien de salud no solamente significa que está bien en lo que es el tema de salud física, Sí, ¿no? Sino también influye directamente el tema de salud emocional ya. o psicológica. Pollo. Por No de favor, DJ, a no. los participantes se les solicita apagar su micro de preferencia para no interferir en la ponencia, salvo tengan alguna consulta o duda que se hará al finalizar la capacitación. Gracias. Bueno, continuamos. El tema, como les decía, la Organización Mundial de Salud también da un enfoque importante al tema de salud mental, ¿no? Que definitivamente influye en lo que es la salud física, la salud social también. Bien, ¿cómo es que está afectando o cómo ha impactado el COVID en la salud mental de las personas y en el bienestar psicosocial? Porque estamos hablando que no solamente ha afectado en algunas personas, sino en todos, en general. Basándonos en un comunicado que dio la directora del Departamento de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud en junio de 2020, donde se hicieron estudios donde ya había rasgos o secuelas ya de salud o de trastornos psicológicos en las personas a causa de esta enfermedad, es donde se empezó a tomar bastante en cuenta, más en cuenta, ¿no? Cuando empezaron a haber personas que incluso optaban por quitarse la vida debido al tema de pandemia, ¿no? ¿Qué causa? Pues ansiedad generalizada, ¿no? ¿Y qué causa esta ansiedad generalizada? Disculpe, el pánico. El pánico y la incertidumbre de no saber si es que seguiremos vivos después de la enfermedad. De manera personal, a veces pensaba yo, ¿seguiré vivo después de que pase todo esto? ¿Lograremos sobrevivir? Y no solamente uno, sino también piensan en la familia, en los papás, en las mamás, en los abuelos, abuelas, hijos. Entonces, definitivamente, el estar completamente pensando, cavilando dentro de esta situación, provoca ansiedad, una sensación de temor a algo que no conocemos, ¿no? Definitivamente, eh, las personas que han tenido COVID, ¿no? Que han sufrido de la enfermedad del COVID o que han tenido seres queridos con la enfermedad del COVID, han sido golpeados por el estigma social. A manera de referencia, la mayor cantidad de casos de trastornos psicológicos por COVID son a causa del estigma, de la señalización, de la actitud negativa de la sociedad hacia estas personas, ¿no? Definitivamente esto ha generado estrés psicológico, ¿no? Que de alguna u otra forma
no ayudan a lo que es prevención del COVID. Vamos a ver después por qué no ayudan. Porque una persona demasiado estresada tiende a no cumplir, ¿no? A no cumplir las medidas orientadas, las medidas de prevención dadas por el Ministerio de Salud, por los entes de salud pública, ¿no? Y definitivamente también se ha estudiado que el COVID exacerba condiciones mentales preexistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí personas que sufrían o sufrieron previamente de ansiedad o sufrieron previamente de algún grado de depresión leve, moderada o severa, a causa de esta pandemia, debido pues a la restricción dada por el gobierno. Algunos han perdido su trabajo, algunos se enfermaron, sufrieron de estigma, etcétera. Exacerbaron condiciones que ya eran preexistentes. O sea que ya sufrían de depresión, nuevamente la tuvieron. Si sufrían de psicosis, nuevamente la tuvieron. Si sufrían incluso ha sido un desencadenante en algunos casos, ¿no? de esquizofrenia, diferentes tipos de esquizofrenia. Entonces, como vemos, el COVID impacta o ha impactado bastante fuerte, ha calado bastante fuerte en nuestra salud y en el bienestar social. El distanciamiento social, si bien es cierto, es una medida preventiva importante, dentro de las que científicamente están comprobadas que ayudan a prevenir el contagio por COVID-19, ha sido una de las medidas que nos ha costado más. ¿Por qué? Porque psicológicamente nos ha golpeado. ¿Quién no estaba acostumbrado tal vez a irse un fin de semana a visitar a sus padres, si es que lo tuvieran lejos, o a sus hijos, si es que los tuvieran lejos? ¿Quiénes no han tenido que salir de sus lugar de donde viven, ¿no? Para ir a hacer el confinamiento o el distanciamiento social o la medida de distanciamiento implantada por el gobierno fuera de tu casa, ¿no? El tema del aislamiento también a causa de haber contagiado o sea, haberse contagiado de COVID implicaba estar lejos de la familia. Entonces, definitivamente, esta medida de distanciamiento físico ha calado negativamente en la salud de las personas. Obviamente, esto ha repercutido mucho en la salud social, por eso es que era una de las medidas con las cuales el gobierno ha estado lidiando continuamente con ayuda de los policías, ¿no? De las Fuerzas Armadas también. Las personas que sufren también o han sufrido el fallecimiento, la muerte de algún miembro de familia a causa de esta enfermedad, ¿no? Les ha golpeado mucho definitivamente el perder un miembro de la familia, más aún si es un ser querido o muy cercano. Golpea mucho. Es más, dentro de los libros de psiquiatría, es uno de los principales, por no decir el principal causante de factor como depresión, ansiedad e incluso esquizofrenia, el perder un miembro de la familia. Sumado a ello, en esta situación del COVID, el hecho de no poder estar físicamente en los últimos momentos con estas personas, que ha sido también una de las causas por cual ha habido muchos fallecimientos en casa, ya que por el temor de no despedirse de sus seres queridos, muchas personas optaban por no llevar a sus familiares al hospital cuando era necesario. O incluso el hecho de que al haber tenido un familiar que falleció por COVID y no se le ha dado un funeral de acuerdo a las tradiciones culturales o familiares de las personas, ha sido un impacto tremendo en la salud mental de nosotros. Digo nosotros porque definitivamente en algún momento, tal vez, no sé yo, pero en mi parte también he perdido familiares cercanos a causa de esta enfermedad. Y algo que no escapa también de repercutir negativamente es el impacto económico. Definitivamente, algunas personas quizá hayan perdido el trabajo a causa del COVID, o quizá estuvieran emprendiendo un proyecto, o estuvieron emprendiendo un nuevo trabajo, pero por culpa del estado de emergencia a causa del COVID-19, tal vez fueron separados
o tal vez eran personas que pertenecían al grupo de riesgo ya estipulado por ley y fueron enviados a casa a trabajar de manera remota, obviamente no con el mismo pago, personas que no se les estaba pagando. Definitivamente el impacto económico ha sido importante a causa del COVID-19. Ahí te mandé el modelo que vi. Más que el impacto económico, era la incertidumbre de no saber si es que en algún momento, tal vez por ahí cuando se acababan los ahorros, o el poco dinerito que se tenía guardado, iba a aguantar, digamos, todo el estado de emergencia. Definitivamente pensar en estas situaciones ha sido muy difícil, ¿no? Ha sido muy difícil. Esto ha repercutido tanto que ha aumentado los niveles de violencia familiar en los últimos meses. Por favor, a todos los presentes, silenciar les agradecería silenciar sus micros. Si no, los voy a tener que silenciar yo. Bien. Listo. Pero hay un grupo específicamente que son los que más han sufrido, según este informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud mental en la pandemia. Estos obviamente son los más susceptibles. ¿Quiénes son los mayores de edad? Los adultos mayores, mejor dicho. Específicamente los mayores de 65 años. Los niños también. Tener en cuenta que esas personas, tanto los adultos mayores como los niños, requieren de un plus más de distracción, tal vez por que los adultos mayores, algunos están acostumbrados, digamos, a salir o a tener algunas actividades de distracción, al igual que los niños. Pero por esa medida de confinamiento ha sido muy difícil en esta situación. Niños ansiosos, niños hiperactivos, niños con algunos trastornos psicológicos, es más, neurológicos, han tenido que salir, ¿no? Por disposición de ley. En algún momento hasta media hora se les daba recomendaciones porque evidentemente estar en su casa todo el día repercutía negativamente en su estado preexistente. Las personas con discapacidad también, incluida las discapacidades psicosociales, también se vieron seriamente afectadas. De igual manera, las personas con salud física, con algunas entidades de salud física crónica o persistente, y ellos no solamente con enfermedades mentales, no solamente repercutió negativamente el COVID en enfermedades mentales, sino también en su misma enfermedad. ¿Cuántos diabéticos no han tenido un seguimiento adecuado en estos meses de confinamiento? ¿Cuántos hipertensos no han tenido su control con el cardiólogo en estos meses de confinamiento? Todo esto ha repercutido no solamente en la salud mental, sino también en la física. Y definitivamente también las personas en centros de larga estancia, como por ejemplo los hospitales psiquiátricos, los mismos hospitales no psiquiátricos, los hogares de adultos mayores, conocidos comúnmente como asilos, de personas en esos lugares de larga estancia, que de por sí están, digamos, en confinamiento, pues más aún sumados a la incertidumbre de la pandemia, ha repercutido negativamente en su estado de salud mental. Sin embargo, la Organización Panamericana de Salud, viendo o enfocándose o visualizando los efectos negativos que podría tener esta situación de pandemia, ¿no?, en las personas, sacó un boletín sobre las consideraciones psicosociales y de salud mental durante el brote. ¿Qué habría que hacer para reducir al máximo los riesgos psicosociales? En primer lugar, lo que recomendaba era no asociar a ningún grupo étnico ni nacionalidad esta enfermedad. ¿Qué pasaba? Que muchas personas discriminaban, por decirlo de alguna manera, a las personas con rasgos orientales. Personas, es decir, con rasgos, con ojitos chinos, para decirlo directamente. Entonces, lo que pasaba es que estas personas eran estigmatizadas, separadas, y obviamente esto calaba negativamente su estado de salud. Lo que recomendaba la OMS era no hacerlo, no asociar esta enfermedad a personas o grupos étnicos ni nacionalidades. De igual manera,
recomendaba no referirse a las personas que tienen la enfermedad como casos COVID en general. Sonaba muy despectivo, o como víctimas o como familia de COVID incluso. Esas personas se tratan de personas que tienen COVID, ¿no? El hecho de tener COVID no te confina a estar, a sufrir de una enfermedad, digamos, que te va a alejar de las personas, ¿no? Deben llamarse a tales personas que tienen enfermedad de COVID, que padecen de COVID, como tal, ¿no? No despectivamente. Esto ayuda a reducir el estigma social, psicosocial. ¿Qué consideraciones o qué recomendaciones aparte da la Organización Panamericana de la Salud para prevenir o para cuidar la salud mental durante el brote? Minimizar el tiempo que se dedica a mirar, leer o escuchar noticias. ¿Quién no ha sentido ansiedad, preocupación, miedo, ¿no?, a la muerte cuando veía las cifras que iban en aumento por allá por los meses de mayo o junio en nuestro país? ¿O quién no sentía ese temor cuando por ahí veía en la tele que ya no había oxígeno en los hospitales, o que no había cupo para ninguna persona en las unidades de cuidados intensivos? Peor aún en las emergencias, que estaban copadas no solamente de casos COVID, sino de diferentes situaciones que no eran controladas debido a la pandemia. Esto definitivamente causa ansiedad, angustia, ¿no? Y no solamente en nosotros, sino también a nuestro alrededor. Lo que recomendaba era protegernos cada uno, ¿no? Brindaba medidas de protección, recomendaba las medidas de protección. Continuar usando la mascarilla, el aislamiento social, lavado de manos. Y también brindar apoyo a otras personas que lo necesitaban. Desafortunadamente, no sucedía esto en nuestra sociedad. A veces pecábamos de egoístas y de alguna u otra manera tratábamos de aislar a las personas que por ahí nos enterábamos que sufrieron del COVID-19, ¿no? Es más, en localidades cercanas a Piura, las personas hacían paros por sacar a los enfermos de COVID cerca de sus casas, pensando que sí podían contagiarse, cosa que estaba fuera de la realidad. ¿Por qué? Porque no estaban bien instruidos. Entonces, de alguna u otra manera, esto repercutía negativamente en las personas, en la salud de la persona, porque generaba psicosis colectiva, ¿no? ¿Qué es lo que recomienda también la OPS? Amplificar historias e imágenes positivas y alentadoras de personas en la localidad que tuvieron COVID-19. Por ejemplo, un caso X de una persona, pues, digamos que salió de unidad de cuidados intensivos. Hay que brindarla como un ejemplo a las demás personas, ¿no? Para decirle, pues, que esta enfermedad, si bien es cierto, tiene una tasa de letalidad que es aproximadamente actualmente está en 4 a 5%. El hecho que lo tengas no implica que vas a empeorar. Es más, hay muchas personas que no tuvieron síntomas. Entonces, estas historias alentadoras, positivas de gente que ha logrado salir del proceso viral, hay que tratar de expandirlas. Para que todas las personas vean que si es que uno se cuida, ¿no? Si es que uno logra ir al hospital a tiempo, pues va a salir bien librado, muy probablemente, de este proceso, ¿no? Reconocer la importancia de las personas que cuidan a otros es importante. No solamente enfocados a los trabajadores de salud, sino también enfocados a todas esas personas de nuestras Fuerzas Armadas, las personas de la Policía Nacional del Perú, que también ayudaron a prevenir o a que esta enfermedad nos lleve de encuentro, digámoslo de una u otra manera, ¿no? Y definitivamente la OPS también recomendaba no estigmatización social. Pero muchos dirán, ¿qué es la estigmatización? Aquí en esta gráfica, en esta diapositiva, vemos una imagen de fondo en la cual hay una persona que está siendo señalada. La estigmatización es eso, es señalar a una persona pero negativamente. Enfocándonos específicamente en esta situación de pandemia era señalar a las personas que sufrieron o tenían la enfermedad del COVID-19, pero de manera negativa, verlas de manera negativa. No quererse acercar a ellos, incluso quererlos exiliar,
que no lleguen a sus casas. Nada que lo único que hacía, o algo que lo único que hacía era calar negativamente en la sociedad y en la psicología, en el estado de salud de esas personas, ¿no? La recomendación era no etiquetar, no estereotipar, no discriminar a ningún tipo de personas. El trato hacia una persona de manera estigmatizándola, ¿no?, cala negativamente en la sociedad. Es más, muchos trabajadores de salud fueron estigmatizados. Tuve el caso propio, ¿no?, que por aquí en mi cuadra no querían ni que me acerque, porque en ninguna oportunidad estuve tratando pacientes con COVID. Gracias a Dios no me contagié. Espero no haberlo hecho. Hasta ahorita ninguna prueba me sale positivo. Pero en carne propia he sufrido esta estigmatización. Y no es para nada bonito, ya que en un momento traté de, por ahí, sentir un poco de depresión, pero afortunadamente gracias a la familia logré salir adelante. Vamos a ver después algunas recomendaciones para sobrellevar la estigmatización. Entonces, definitivamente, el señalar a una persona negativamente repercute en la salud mental. Más aún en esta situación de pandemia. Más aún esto ha provocado estigmatización a montones, discriminación a montones, contra personas de diferentes orígenes étnicos. Y no solamente eso, contra personas de otros lugares o de otras localizaciones que tenían casos de COVID altísimos. ¿Cuántas personas no se preocupaban porque a su localidad llegaba tal vez gente que venía de otro país? Común. Aquí donde yo soy, vino una familia que era de Italia y nadie lo quisieron dejarlo, o es más, no quisieron dejarlos entrar a sus casas. ¿Por qué? Porque simplemente venían del exterior. Eso es parte de la estigmatización, el discriminar o el considerar de manera negativa a una persona. ¿Qué repercusiones tiene la estigmatización? La estigmatización no hacía más que socavar o disminuir o mermar la cohesión social, el apoyo social. Y más que unir a la sociedad, porque en ese momento tenemos que estar más unidos, más que hacer eso, provocaba aislamiento de grupos focalizados de población, ¿no? Que lo único que ayuda es a propagar el virus en realidad. ¿Por qué? Porque una persona que se siente estigmatizada oculta su enfermedad, ¿no? Va a decir, no, mejor no digo, o mejor actúo como si no tuviera el virus, porque tal vez me vayan a discriminar. ¿Cuántas personas no habrán pensado así? O por ahí, alguna de estas personas, por el temor a que se les señale como casos COVID, entre comillas, no atendían, no buscaban atención médica inmediata. Y en muchos casos se ha visto que muchas de estas personas, por no buscar atención inmediata debido a evitar la estigmatización, tuvieron una suerte de fallecer, ¿no?, o de llegar a cuidados intensivos. Y de alguna u otra manera, esta estigmatización o esas personas lo que hacían era disuadir a otras personas de no adoptar conductas o comportamientos saludables. Definitivamente, al ver este problema, la UNICEF, en compañía con la Organización Panamericana de Salud, enfocándose en el tema de estigmatización, sacaron algunas recomendaciones de cómo abordar este tema social. Porque es un tema social, no es personal. Y dieron 3 consejos de cómo abordarlo. El primero, la importancia de las palabras. De qué es lo que se debe decir y qué no se debe decir al hablar de enfermedad por el nuevo coronavirus COVID-19, ¿no? Como segundo consejo era contribuir con ideas simples para acabar con la estigmatización. Y como tercer consejo era, como dice su propio nombre, consejos sobre comunicación y mensajes. Vamos a abordar cada uno. En primer lugar, la importancia de las palabras se refería a cómo hablar o cómo nombrar o nominar a una persona que sufría de enfermedad de nuevo coronavirus, o que sufre.
Se debe hablar de la enfermedad por el nuevo coronavirus o enfermedad de COVID-19, ¿no? No se debe vincular esta enfermedad a lugares étnicos. Muchas personas le decían virus asiático, virus chino, virus cubano, lo que interiormente nos hacía estigmatizar a las personas con rasgos étnicos, con rasgos asiáticos, disculpen. Hay que tener en cuenta que el nombre oficial de la enfermedad, COVID-19, viene pues la formación de CO, que viene de coronavirus, V, que viene de virus, D termina en D por disease, que es enfermedad en inglés, y 19 porque el primer brote se dio en el año 2019. No tiene nada que ver su nominación con el lugar en donde fue el primer brote, con Wuhan. Así que evitar referirnos a coronavirus, a la enfermedad del nuevo coronavirus o COVID-19 como enfermedad china o virus asiático, etc. ¿Cómo debemos referirnos hacia las personas que sufren de COVID-19? Como personas con COVID-19 o personas que tienen o tuvieron o reciben tratamiento o que se han recuperado de COVID-19. No hay que tratarlos despectivamente como casos de COVID-19, como algunas veces hemos hecho, porque yo también lo he hecho en algún momento, pero de manera despectiva no suelo hacerlo, más que todo como término médico, pero se recomienda no hacerlo. O no tratarlos como víctimas, ¿no? Porque al final son personas que ya se han recuperado, que han recibido tratamiento y han logrado sobrellevar este proceso infeccioso, viral. ¿Cómo se debe referir a las personas que están expuestas como personas que puedan tener COVID o personas que presuntamente tienen COVID? No como casos sospechosos o personas sospechosas de COVID-19. ¿Por qué? Porque también genera estigmatización. En cuanto a la segunda idea o segunda recomendación de la OPS para evitar la estigmatización, era difundir información, dar ideas, ¿no? Ideas simples para prevenirla, ¿no? En primer lugar, difundir información basada en hechos. Conocimientos que sean de una fuente confiable, ¿no? Por ahí un ejemplo claro era el tema de que muchas personas comentaban, por ejemplo, ¿no? Que si es que estabas, o si es que una persona vivía al lado tuyo que tenía COVID, te podía contagiar. Cosa que es totalmente falso, ¿no? Actualmente se sabe que si una persona está a una distancia mayor de 1.5 metros de otra, hay un riesgo bajo de contagio. Más aún si es que está una pared de por medio, es imposible que te contagies si vives al lado de una persona que sufrió de COVID-19. Otra información falsa también que por ahí estuvo discurriendo era que el COVID era a causa o se distribuía a causa de las antenas 5G que se estaban implementando a nivel mundial. O sea que también es una situación jalada de los pelos, que generaba más que tranquilidad, ansiedad y psicosis a nivel redes sociales, ¿no? Y así como esas muchas otras información que no hacían más que generar ansiedad, pánico, psicosis en todas las personas, ¿no? Siempre era bueno involucrar a personas con influencia social. Un claro ejemplo era por el comercial, digámoslo así, que también se difundió por redes sociales y por televisión, de Ricardo Gareca y miembros de la selección peruana recomendándonos a mantener la distancia, usar mascarilla, lavarse las manos, etc. Cosa que me parece excelente. Y así como ellos, también diferentes personalidades conocidas a nivel nacional recomendando seguir con estas medidas impuestas por el gobierno. Eso ayudaba a que las personas pues tomen de una mejor manera estas recomendaciones. Eso significa involucrar a personas con influencia social. Así se amplificaban mejor los mensajes. Amplificar las voces e historias de personas locales que han tenido la enfermedad del nuevo coronavirus y se han recuperado. Eso más que todo para ayudar a la recuperación mental de otras personas, ¿no? Enfatizar que la mayoría de personas se recuperan. Veo muchas personas, incluso colegas, que tratan de inculcar miedo en nosotros. Dicen, no, el coronavirus es mortal, o el coronavirus te mata,
Déjeme decirle que hay virus que circulan en la sociedad y que tienen mayor tasa de letalidad que el coronavirus o que el COVID-19. Y que muchos de ellos tal vez en algún momento lo hemos tenido, como por ejemplo la influenza. La influenza H1N1 tiene una tasa de mortalidad de entre 30 a 40%. ¿Qué quiere decir? Que 40 a 30 personas de 100 contagiadas fallecen. Compárenla con el 5% del COVID. COVID es mucho menos letal. Pero ¿qué pasa? Que el COVID es más contagioso, mucho más contagioso. Por eso es que hay muchas más personas que han fallecido por COVID en comparación de las personas que han fallecido por influenza 1N1. No quiere decir que el hecho de tener COVID te va a confinar a la muerte, no, al contrario. Hay estudios que indican en WHO que un 80% de las personas contagiadas por COVID no tuvieron síntomas, o si los tuvieron, fueron leves, como dolores de cabeza, dolores de garganta, que solo duraron 1 o 2 días, que es más, pasaron desapercibidos. Entonces, hay que dejar las cosas en claro. Hay que cuidarnos, eso sí. ¿Por qué? Por nuestras personas de riesgo, ¿no? Consejos sobre comunicación y mensajes. Lo que venía recalcando, hay rumores, conceptos erróneos, desinformación, que contribuye a discriminar a las personas, a estigmatizarlas. Y eso debemos evitarlo. Corregir conceptos erróneos, promover la importancia de la prevención es importante. Informar a las personas que debemos seguir lavándonos las manos, que debemos seguir usando la mascarilla, que debemos mantener todavía el distanciamiento social. Es importantísimo en nosotros todavía. Por eso es que a cada uno de ustedes se les brinda una capacitación al momento de ingresar sobre qué medidas preventivas están adoptando a nivel empresa para prevenir el contagio de todos nosotros. Y hablamos sobre todos esos temitas de lavado de manos, uso de mascarilla correcto, importancia de comunicación de síntomas. Y todavía hay que seguirlo haciendo, no hay que bajar las manos, no hay que bajar los brazos, no hay que bajar la guardia. Si bien es cierto, son los casos de fallecidos por COVID están bajando, los casos de tasa de contagio o tasa de casos positivos en relación o en función a las pruebas tomadas están bajando en porcentaje. Esto no implica que estamos pasando. Tener de ejemplo los países europeos que están regresando de donde están rebrotando los casos, ¿no? Por ejemplo, en Francia, hoy día se ha decretado toque de queda en París y en otras localidades. Entonces, no hay que bajar la guardia, no hay que esperar a llegar a esa situación de rebrote por bajar la guardia. ¿Por qué? Porque ya todos dejaron de usar mascarilla, todos empezaron a salir a las playas sin las medidas correctivas necesarias, ¿no? Hay que compartir relatos empáticos, relatos de personas que han salido de este proceso, transmitir apoyo y aliento. Muchos de nosotros tal vez caímos en el error de no apoyar a otras personas, tal vez personas que sufrían de COVID cerca a casa, si podemos llevarle alimentos, víveres, cualquier ayuda siempre es importante. Lo tomarán de la mejor manera y ayudarán a que salgan de este proceso, ¿no? No hay que inculcar el miedo, ¿no? El miedo no ayudará. El miedo al contrario, el miedo, la depresión, inculcar estrés psicosocial, lo que hace es bajar nuestras defensas y ayudar a que este virus se propague. Hay que ayudar a las personas a que se mantengan de la mejor manera. Muy bien. En general, ¿qué consejos o qué medidas preventivas para salud mental se recomiendan a nivel de expertos? A nivel de expertos se recomienda eliminar el estigma, se recomienda tener mejor ayuda de apoyo social, por ejemplo, enfocar nuestra ayuda en familiares, en amigos, ¿no? Evaluar directamente la precisión de la información divulgada, lo que le digo, siempre buscar información concisa, información científica, información con base, con sustento adecuado, ¿no? No creer todo lo que nos dicen o todo lo que nos dan en un meme o por WhatsApp, por Facebook, etcétera. Mantener una vida normal con condiciones seguras, buena alimentación, hacer ejercicio, es importante para mantener la mente sana. ¿Okay? Y utilizar el sistema de servicios psicosociales, asesoramiento telefónico y teleconsulta. A nivel nacional,
Eh, a nivel nacional, ah, hay una línea de apoyo psicológico, bueno, generó a causa de esta pandemia, ¿no? Y pues que pueden ser utilizados. Son líneas de escucha en las cuales si es que alguno de ustedes tiene algún problema psicológico o alguna situación que por ahí eh, los, los tenga tensos, deprimidos, ansiosos, pueden comunicarse. Son líneas de diferentes entidades, no solamente el gobierno, ¿no? Tenemos líneas de la Dirección Regional de Salud de Lima, el Gobierno Regional de Piura, eh, líneas de las municipalidades incluso, contratados psicólogos que están apoyando a las personas que lo requieren, ¿no? En el grupo de WhatsApp estaré dando algunas líneas a las cuales pueden comunicarse. Y en este caso, el enfoque más trata de hablar de resiliencia. ¿Qué vamos a ver? Bueno, en primer lugar vamos a ver el concepto de resiliencia y luego vamos a ver cómo podemos ayudar a fortalecer la resiliencia. La resiliencia es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades. Es un concepto no tan antiguo, es actual, en realidad desde 2013 que se está manejando el tema de resiliencia, porque se ve que cada persona afronta de diferentes maneras los problemas, las adversidades. Y las personas pueden aprender a afrontar problemas y adversidades, pueden generar resiliencia, apoyar la resiliencia. No solamente afrontar las adversidades, sino aprender de ellas, superarlas, inclusive ser transformados por estas para bien, ¿no? Que constituyen un ciclo vital. Enfocándonos en esto de transformados por estas adversidades, muchas personas han transformado su estilo de vida debido a la enfermedad del COVID-19. Muchos han tenido que emprender otros mecanismos de hacer dinero, otro trabajo. Muchos han tenido que ganarse la vida de otra manera. Han sido transformados a causa de esta enfermedad, ¿no? De esta pandemia, disculpen, de este estado de emergencia. Obviamente, hay diferentes tipos de estrategias para ayudar a mejorar la resiliencia. Vamos a verlas a continuación. Bueno, ¿por qué es importante la resiliencia? En primer lugar, permite recuperarte de situaciones estresantes, de situaciones adversas. Nos ayuda a no dejarnos vencer fácilmente. Muchos son fáciles de vencer, tiran la toalla rápidamente, ¿no? Hay que tener los cojones para seguir adelante, para recuperarse. Eso se le llama resiliencia. A controlar la presión, poder trabajar, vivir bajo presión, superar las tristezas, crecer a pesar de los problemas, vivir con sentido del humor, aprender de los errores también es importante, enfrentar los problemas. Además, la resiliencia nos ayuda a modelar las emociones negativas en nosotros mismos. Muchas veces tendemos a ser negativos, a pensar negativamente, a pensar que nos va a pasar lo peor, pero hay que saber afrontar las situaciones para no tener estos pensamientos negativos. Y además ayuda a activar las habilidades en momentos difíciles, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a fortalecer nuestra resiliencia? En primer lugar, científicamente está comprobado que manifestando el afecto hacia otras personas ayuda a que nosotros aumentemos nuestro afecto hacia nosotros mismos. Por ejemplo, expresando nuestro cariño a nuestros hijos, a nuestros padres, familiares, seres queridos, incluso hasta mascotas. Un te amo, un te quiero, un abrazo siempre va a ser bienvenido y va a aumentar esta sensación de apego hacia nosotros mismos, nuestra capacidad de afrontar las adversidades. Realizar pasatiempos y hobbies también nos va a ayudar a aumentar la resistencia a las adversidades, la resiliencia. Disfrutar de la comodidad, de la cotidianidad, disculpen, de los oficios, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos logrado sobrevivir al confinamiento enfocándonos en la cocina? ¿Cuántos de ustedes tal vez no han incursionado en preparar un postre, algo con harina que nunca antes tal vez lo habían hecho, pero nos ha ayudado de alguna u otra manera a sobrellevar
este confinamiento. Utilizar el humor, ¿no? Siempre es bueno, una carcajada, una sonrisa que sale de nuestro interior, siempre aumenta los niveles de hormonas como endorfinas, oxitocina, etcétera, que ayudan a permanecer, ayudan a aumentar nuestro sistema inmunológico y calma el dolor, definitivamente. Realizar ejercicio, definitivamente, ¿no? Ayuda a despejar la mente, a mantener mayor oxigenación al cerebro y con ello afrontar mejor nuestros problemas. Orar, la oración es muy importante, independientemente del credo que cada uno practique o de la religión, digamos así, que cada uno profese. Siempre es bueno orar a un ente superior solicitando pues su protección hacia nosotros. Nos va a ayudar a tener ese respaldo que tal vez no necesitamos más allá de lo que podemos nosotros, ¿no? Aprender de las nuevas tecnologías, conocimientos, disciplinas, oficios. La nueva tecnología nos ha ayudado bastante, creo, a cortar distancias en esta situación de confinamiento. Tal vez las videollamadas. Es más, esta capacitación está siendo dada por la tecnología, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, la tecnología ha sido un apoyo fuerte para saber afrontar este tema de emergencia, de situación. Pedir ayuda profesional cuando sea necesaria, y un psicólogo cuando sea necesaria. Estoy yo para apoyarles cuando sea necesario. Realizar también meditación, relajación, yoga, definitivamente apoya en el tema de salud mental. Ser compasivos y empáticos con los demás, ponerse en los pies de los demás, ayuda también a sobrellevar estos estados de confinamiento, siendo pacientes, leyendo. Y definitivamente no solamente es las recomendaciones personales o propias, sino también están los familiares. ¿Qué podemos hacer como familia para poder sobrellevar esta situación de estrés? Escuchándonos mutuamente, tal vez escuchar a sus hijos, si es que tuvieran, qué es lo que sienten. Los que estamos lejos, escuchar a nuestra familia, nuestros papás, nuestras mamás, nuestro papá, nuestra mamá, abuelos, ¿a quién no le ayuda psicológicamente? Estar en contacto con ellos, ¿no? Observar cómo actúa, estando siempre presentes, ¿no? Para ellos, tal vez en una llamada, en una videollamada, o en un mensaje en la mañana diciéndoles pues, que tengan un excelente día. Aprovechar este tiempo para la educación emocional de nuestros hijos. Bueno, lo que hemos tenido la oportunidad de llevar o sobrellevar ese estado de confinamiento cerca a nuestros hijos, aprovecharlos al máximo, compartir miedos, ¿no? Para matar el aburrimiento, enseñarles a adaptarse a los cambios, nuevas tareas, enseñarles la importancia del trabajo, siempre es bueno. Ser pacientes y flexibles con los demás miembros de la familia es importante. Y realizar pequeños proyectos también es una recomendación también importante. Realizar proyectos pequeños que tenían como familia o que tenemos como familia es importante, ayuda a fortalecer la unión, la cohesión familiar. Y más amplio, hablando más en macro, como estrategias sociales, ¿no? Igual, generar cohesión en grupos, generar eh, grupos participativos, ¿no? Que ayuden en foros, eventos, o a manera de ejemplo, por ejemplo, de ejemplo, hay clubes que se forman para apoyar, digamos, a personas que sufren con COVID. Hubieron diferentes grupos sociales que se organizaron para llevar tal vez algún medicamento de personas que no tenían, que no podían salir de casa, etcétera. Todo esto ayuda, es una manera de fortalecer la resiliencia para sobrellevar esta situación, ¿no? Concentrar el esfuerzo para poder hacer y controlarlo mejor. Hacer uso de recursos culturales, ¿no? Siempre es bueno, importante. Y ayudar a otros en situación de vulnerabilidad, como les estaba diciendo. Es unirnos en sociedad, tratar de buscar apoyo de diferentes maneras. Bueno, esta capacitación lo que trata de hacer, o espero que hayan logrado, es captar que esta situación de COVID ha influido negativamente en todos nosotros. Definitivamente es tener estrés, depresión, ansiedad,
incertidumbre hacia el futuro. Pero hay diferentes maneras o mecanismos para tratar de controlarlos. Uno de ellos es evitando la estigmatización, tratando de buscar apoyo en la familia, tratando de buscar apoyo en la sociedad, tratando de buscar apoyo en nosotros mismos. Si es que no se puede, ya hay especialistas. Es una manera de saber sobrellevar estas situaciones de estrés que se conoce como resiliencia. Bueno, sin más que presentar, espero si es que alguno de ustedes tienen alguna pregunta, consulta, duda o aporte que tengan que darnos. Bueno, creo que ha quedado todo claro, esperando que sea así. Les agradezco a los presentes haberse dado un tiempo para escuchar esta capacitación, creo yo, muy importante en estos tiempos. De igual manera, esta ponencia la estaré pasando por el grupo de comunicación de seguridad, salud en el trabajo para que puedan revisarla posteriormente. Muchas gracias a todos los presentes. Que tengan buenas Listo, noches. doctor. Gracias, Tengan buenas doctor. noches. Perfecto. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.